Muchas gracias, compañero Osvaldo. Bueno. Que esté muy bien. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Ahora sí. Gracias, hasta luego. Ya, unos problemas técnicos ahí, pero ya son solucionados. Buenas tardes para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Una tarde un poquito fría por acá, pero bueno. Bueno, les presento entonces al ingeniero Carlos Eduardo Gutiérrez, ingeniero catastral y geodesta. Él es economista, especialista en está cursando ahora la maestría en ciencias de la información con énfasis en geomática, ¿cierto? Sí, correcto. Profe también nos está acompañando en la universidad en la construcción como experto temático del módulo de cartografía, que pronto lo verán algunos. Bueno, profe, yo te presento hasta acá, bien puedas, sigas. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, pues muy contento contar con la participación de las personas que nos están pues acompañando. Vemos que la idea es un poco mostrarles un escenario también integral a lo que podría ser la formación de los futuros colegas en la tecnología, en gestión catastral y agrimensura. Y digamos que todo este conocimiento forma parte pues de digamos un ecosistema mucho más amplio a nivel país en torno a la revolución, digamos si se quiere, de los alcances, de los avances tecnológicos y en esa medida pues lo ideal es involucrarnos en todos los escenarios. Voy a apagar la cámara y voy a compartir la presentación. Profe, Carlos Eduardo, ¿tú prefieres que hagamos las preguntas en el transcurso de la presentación o al final? No, sí, no hay problema. Pueden surgir dudas durante la presentación y está bien hacerlas ahí. No, me interrumpes y no hay problema. Listo, entonces si alguno tiene alguna duda, levanta la manito y para que haga la pregunta a Carlos Eduardo, ¿listo? Exacto, sí. Bueno, entonces ya voy a compartir un minuto. Perfecto, creo que ahí ya se está viendo, ¿verdad, Elizabeth? Sí, ahí se está viendo la pantalla. Ok, listo. Bueno, pues de nuevo, pues muchas gracias por la participación. La invitación de alguna manera pues es extensiva para las personas que desde luego ya con esta presencia pues demuestren la voluntad de tener algún tipo de acercamiento sobre las novedades que se están presentando por lo menos en otras partes del país que involucran pues múltiples disciplinas. Aquí les voy a mostrar una de ellas y veremos cómo esa digamos interdisciplinariedad se da en muchos escenarios a nivel de gobierno, a nivel de sector privado, a nivel de ciudadanía. Y en esa medida es importante pues, reconocer como la participación nuestra desde el conocimiento y también reconocer y también identificar de alguna manera esos alcances. Bueno, el contexto de la presentación está encaminado a mostrar los avances metodológicos para la estructuración de una infraestructura de datos espaciales en la ciudad de Cartagena de Indias. Es un proyecto que viene caminando, viene marchando, del cual me encuentro participando, y es una iniciativa, desde luego, que surge, como lo menciona el plan de desarrollo, y prácticamente una política a nivel mundial de formar una ciudadanía habilitada. Ese término de ciudadanía habilitada está asociado a lo que sería formar una sociedad del conocimiento, que se tomen decisiones con base en
digamos, en lo que hay, en lo que se tiene, y ese escenario de lo que hay, de lo que se tiene, es mucho más robusto y mucho más fuerte cuando se tiene un respaldo a partir de los datos y de la información que se produce con ella. Son dos definiciones diferentes, el dato y la información, por tanto, digamos que la transición entre uno y otro, pues es un proceso bastante dispendioso, pero a la vez muy fructífero cuando los resultados son los esperados. Entonces, formar esa ciudadanía habilitada, una sociedad del conocimiento, ya digamos que se surtió la etapa de la sociedad de la información, antes posiblemente no contábamos con los datos suficientes. Ahorita pues hay un auge, y, sin duda, de los datos, pero ahora quisiéramos explotarlos al máximo. ¿Qué hacer con ellos? También se han resuelto algunas inquietudes desde el punto de vista del qué y del cuál, pero las ciencias geoespaciales nos ayudan a explicar la ciencia del dónde. Y los datos georreferenciados, pues sin duda juegan un papel fundamental para poder, de alguna manera, tomar mejores decisiones y decisiones muy precisas, optimizando recursos, reduciendo costos, reduciendo el tiempo, reduciendo gestión de almacenamiento, mejor dicho, son un volumen digamos, de escenarios que se pueden dar a partir de información georreferenciada. Un poco el contenido, vamos a ver de alguna manera la diferencia entre lo que sería un sistema de información geográfica y una infraestructura de datos espaciales, la génesis del proyecto ODUS, Observatorio de Dinámicas Urbanas de Cartagena, el objetivo que se busca cumplir, la estructura, el sistema mismo per se, las etapas relevantes, las mejoras y el rol dentro del observatorio. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo va marchando el tema y cómo se va materializando desde el punto de vista tecnológico la implementación. Partimos de la infraestructura de datos espaciales. Digamos que hay una especie de evolución, si lo queremos ver como una evolución, de lo que sería transitar de un sistema de información geográfica a una infraestructura de datos espaciales. Tal vez con los SIG existen algún tipo de limitaciones, ya veremos unas diferencias. Lo que se busca es que las infraestructuras permitan suplir algunas limitaciones para el uso de información geográfica, la integración de datos de diferentes fuentes, no solamente en formato, pues claro, hablamos de formato, imágenes de satélite, fotografías aéreas, mapas, estadísticas, bases de datos, etcétera, sino también no solamente del formato, sino de las fuentes, tanto digamos, del sector público como del sector privado que produzcan datos. También surgen las IDE como un cubrimiento parcial digamos, por la falta más bien de documentación y por cubrimientos parciales que se dan con los SIG, por ejemplo. O sea, se suplen como alguna necesidad con un SIG, entonces creamos un SIG. Y, digamos, la falta como de integración con todos los actores que participan de la generación de los datos, pues no es lo óptimo. Digamos, hay problemas de escala, muchísimos problemas de escala se pueden dar en este escenario, sistemas de referencia diferentes, digamos que cada SIG podría manejar como su sistema propio, a veces es difícil, digamos, tener información disponible en otros sistemas de referencia que no serían compatibles con nuestros objetivos, hay que hacer un postprocesamiento de esos datos que uno descarga tal vez de una plataforma. Eso se busca también suplir. Hay diversas especificaciones de las técnicas de los datos y de la calidad de los mismos. Esas especificaciones casi que se vuelven propias, como sui generis, de lo que sería pues aquel que implementa su SIG o el que suple como esa necesidad específica. También hay, digamos, algunos aspectos legales que no están definidos. Hay una especie de línea gris que a veces no delimita a quién o a qué dependencia, a qué institución, a qué entidad del sector privado le compete tanto compartir como acceder a los datos. A veces se vuelve un poco tedioso acceder a unos datos, toca por derecho de petición, le dan la capa que está disponible en el visor. Entonces, hay muchas restricciones que se dan y que se busca, digamos,
suplir o cubrir con las infraestructuras. Son muchas las características, de pronto me quedo muy corto dándole cabida a lo que serían las infraestructuras de datos espaciales, pero pues por mencionar, digamos, algunas como que nos atañen y tal vez con las que hemos em, tenido pues más acercamiento. Diferencias, aquí ya pues tenemos una tabla que nos provee una región de Argentina que, bueno, que de hecho cita a uno de los líderes, tal vez en términos del lenguaje, del idioma español, y es España. Digamos que España ha podido conceptualizar muchas de las características de las IDES y tenemos entonces algunas características. Se menciona, por ejemplo, que la plataforma de un SIG y una IDE puede ser diferente, aunque ya muchos SIG funcionan desde el punto de vista web. Las IDE nacen siempre siendo de carácter web. Mm, digamos que están al alcance de clientes pesados y clientes ligeros. Hablando de clientes ligeros, podemos hablar simplemente de un visor en un recurso web, y clientes pesados es consumir, por ejemplo, servicios desde ArcGIS o desde QGIS. Los formatos de archivos con la CIE se busca que sean universales y homogéneos. Los SIG pueden ser variables. Un SIG puede manejar datos en shape que ya van de salida, o GeoPackage, o GDBs. Con la CIE se busca, por ejemplo, un formato único y homogéneo, hablando, por ejemplo, en términos ligeros de un formato, por ejemplo, de acceso a datos en GeoPackage, si se quiere, que es prácticamente como una directriz que ha otorgado el OGC. La accesibilidad a veces es limitada con los SIG, con las IDE se busca que sea universal a través de Internet. Interoperabilidad aquí es importante no solamente en la interoperabilidad desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista, um, digamos, interinstitucionalmente hablando. Encontramos que muchos SIG pues, funcionan en ordenadores con las IDE que sean interoperables universalmente hablando. Mediante los geoservicios, por ejemplo, que se pueda comunicar, por ejemplo, una base de datos en Postgres, en ArcGIS, con QGIS, con GeoServer, con GeoNetwork, ¿sí? Y no existan como limitaciones pues, de esa interoperabilidad entre los sistemas. Cuando se habla de interoperabilidad no se habla de formatos. Posiblemente tengamos un formato que leamos desde QGIS o desde ArcGIS. No, se habla es más bien de la comunicación que pueda existir entre el software. Yo puedo conectarme desde PostgreSQL, un gestor de base de datos, con QGIS y con ArcGIS. A su vez, estos se pueden conectar con GeoServer, que es un servidor de mapas, y así sucesivamente. Entonces, ahí es donde entra la interoperabilidad. Y otra de las características que aquí no mencionan, pero que es importante dentro de la interoperabilidad, es la capacidad de sinergia entre los actores que generan datos. Las posibilidades de personalización, digamos que dependen también de las APIs que se desarrollen para cada SIG. Digamos que las IDE como están pensadas en plataformas web, pues dependen de ese lenguaje web. Hablando del lenguaje Java, JavaScript, GML, HTML, CSS, etc. Información sobre los datos, a veces es desconocido con los SIG. Con la CIDE es un eje fundamental, los metadatos. Si no tenemos metadatos, pues difícil podemos tomar decisiones y confiar en lo que hay para producir información y conocimiento. Entonces, pues pensando, por ejemplo, un análisis que se puede dar en términos de pobreza, si no tenemos el año en el que se levantan los datos, digamos, o la zona donde están levantados los datos, pues difícil podemos hacer una política pública en torno a la reducción de la pobreza. Entonces, los metadatos, así suenen muy básicos y pensemos que no se presentan, todavía pasa a todos los niveles, pues a todas las jerarquías y a todos los alcances pues temáticos. La ubicación de los datos es centralizada en servidores, con la CIDE pueden ser, ahí no me atrevería a decir que son descentralizadas porque muchas veces no funcionan en la nube. También se utilizan servidores, pero eso no impide que tenga alcance de IDE.
Una capacidad de análisis, pues a veces es propia en la plataforma para los SIG, para la CIDE puede ser, digamos que, susceptible a cambios y a mejoras, y se pueda, digamos, optimizar de acuerdo pues a las mismas capacidades de la IDE, pensando, por ejemplo, en los geoprocesos que se puedan hacer. La publicación de los datos es a través de clientes ligeros. La búsqueda de informaciones mediante catálogos de datos, ya veremos un ejemplo. La actualización de la información puede ser, digamos, automáticamente entre el encargado de generarla y el que da el acceso. A veces en los SIGs tiene que pasar una serie de filtros para poder alimentar la información que se publica. Y el beneficiario finalmente pues es universal, digamos, para el que accede a la IDE, ¿no? Ya veremos que los alcances de la IDE no son exclusivos para ¿cómo decirlo? Para una infraestructura nacional o local, sino que todo depende del nivel de implementación. Y algo muy importante, por lo menos a nivel de gobierno, porque aquí estamos hablando de esa transición que se está haciendo hacia Cartagena de Indias, es que los costos de licencia no tienen costo, porque pues todo se está manejando con software libre, y esto pues beneficia los recursos públicos para direccionarlos por ejemplo, en la plataforma tecnológica o entre otros. No sé si creo que tengo una pregunta. ¿Me parece Sí, escuchar? yo tengo una pregunta. Ay, suena. ¿Con quién? Elizabeth, la profe. Ah, Es dale. que sueno con eco, pero bueno. Carlos, por ejemplo, cuando hablamos de SIG, ¿cierto? Se hablan de software como ArcGIS, como QGIS, ¿cierto? Y cuando Sí. hablamos de IDE, también se habla de algún tipo de software, o bases de datos, o que se utiliza para construir esas IDE. Listo. Sí, bueno, lo que sucede es que tal vez estamos muy familiarizados con los SIG de escritorio, pensando, por ejemplo, en GBSIG, QGIS, ArcGIS, los más comunes, pero también hay SIG web, y hay muchos SIG web, de hecho. La diferencia posiblemente que se pueda dar a nivel de SIG web y un geovisor simplemente es la capacidad de geoprocesamiento que se le puede implementar, y eso parte, digamos, del análisis de requerimientos desde la conceptualización del software, solo que funciona a nivel de la web. Con la CIDE se le da otro alcance, no solamente tiene el módulo, digamos, de visualización o geovisor, que posiblemente conozcamos, sino que involucra otros módulos adicionales. Y ya lo veremos en un ejemplo. No sé si con eso parcialmente te resuelvo la duda, Elizabeth. Sí, Carlos, gracias. Vale. Perfecto. Entonces, alguna definición y componentes. Tenemos desde acá pues unas definiciones eh, de lo que sería una IDE. Dice que es una colección básica pertinente de tecnologías, políticas y disposiciones institucionales que facilitan la disponibilidad y el acceso a los datos espaciales. Las IDE surgen con el objetivo de poner en común datos espaciales y servicios para que sean utilizados por cualquier tipo de usuario y en todo tipo de aplicaciones. Entonces ahí ya creo que se marca un poco la diferencia entre un SIG y una IDE, entre otras cosas porque es justamente lo que menciona la definición, es un conjunto de escenarios tecnológicos, políticos, o más que políticos, de estándares o de políticas, y la sinergia interinstitucional que se puede dar para disponer y acceder a los datos espaciales. Algunos actores de la CIDE, los usuarios, los coordinadores, responsables de cada nodo, ya veremos que es un nodo, los proveedores de servicios, los desarrolladores web, investigadores, intermediarios, etc. Aquí ya vemos entonces los niveles de la CIDE. Puede una IDE tener un alcance global, que es lo que se quiere perseguir, y vemos también el nivel de detalle, ¿no? Tenemos un alcance regional de una IDE, que es de la que les hablaré, eh, pues particularmente por el respaldo desde el punto de vista normativo o de estándares, y ya veremos otras escalas y la cual pues nos involucra, que serían por ejemplo en términos subregional o nacional o estatal o institucional, y también y desde el sector privado pueden presentarse.
En términos nacionales, Colombia tiene lineamientos, no se han materializado, digamos, con propiedad. La infraestructura colombiana de datos espaciales está conceptualizada desde hace un tiempo, si no estoy mal, desde el año 2009. Han venido surgiendo una serie de IDES en todo el país, en Bogotá, por ejemplo, en Cali, y siguen estos estándares. Entonces, creo que es bastante pertinente mencionar ese enlace que se da. A nivel regional hay una directriz, la UNG-JIM, que es digamos, un comité de expertos de las Naciones Unidas para las Américas que han dado los lineamientos para la gestión de información geoespacial y han establecido un marco justamente para quienes quieran acceder o implementar IDES en los respectivos países y cómo podrían hacerlo. Bueno, aquí hay un ejemplo pues para Ecuador, que también lo vamos a ver. Y en esa medida, pues tenemos ese organismo mundial y regional, que es, pues primero las Naciones Unidas a nivel mundial y el Comité de Expertos para América, perdón, el Comité de Expertos para la Gestión de Información, tiene digamos, un capítulo para América que sería ONG Américas. ¿Qué lineamientos ha dado? Bueno, ellos mencionan en algún documento algo que se llama como resolviendo el rompecabezas, y es que para implementar una IDE deben encajar, digamos, este rompecabezas que se ve aquí ya como armado, pero que muchas veces tenemos totalmente desordenado en no sé, en nuestros municipios, en nuestras regiones, departamentos, incluso a nivel nacional puede que el mismo rompecabezas esté desordenado, ¿sí? No se encuentra armado y hay que empezar a armar ese rompecabezas para que le dé origen al aire. ¿Qué involucra el rompecabezas? ¿Qué fichas? Tenemos una etapa de gobernanza, una etapa legal y de políticas, un aspecto financiero, pues sin duda es importante, pues si no, no se podría hacer lo que se podría lograr. Los datos, pues si no hay datos, obviamente, pues no podríamos pues cumplir con el objetivo de generar información, innovar, buscar estándares, estándares de facto, estándares oficiales. Cuando se hablan de estos dos, hay estándares que establecen, por ejemplo, pensando OGC. El OGC brinda, digamos, estándares digamos, para los geoservicios, por ejemplo, es uno de los estándares para un servicio WMS, también que ya lo veremos. Hay un estándar, pues, para publicar información en este geoservicio, ¿sí? Pero pueden haber estándares oficiales y ahí ya entraríamos con las normas ISO 19100 para la gestión de información, por ejemplo. Tenemos otra ficha importante, las asociaciones, la capacidad y educación. Sí, pues si no hay transferencia de conocimiento, pues tampoco difícil se pueda dar como alcance a lo que sería la IDE. Y una etapa de comunicación y compromiso. Y vemos ahí en el recuadro que hay una serie de características por cada ficha, lo que involucra. Entonces, para gobernanza de instituciones tenemos conocimiento y beneficios y decisiones para la ficha legal y políticas, etc. Es bien completo y partimos de tres, digamos, grupos que le dan como a cada fila de fichas su importancia. Entonces tenemos a nivel de gobernanza, pues las fichas que lo involucran, a nivel de tecnología también, los datos, la innovación, los estándares, a nivel de personas, pues la capacidad de asociación, de educación, de comunicación y compromiso. Muy bien. Entonces, resolviendo un poco ese panorama y ese respaldo desde las directrices, hemos venido conociendo qué es una IDE, cómo se ha conceptualizado la IDE, qué directrices ha dado las Naciones Unidas, especialmente el capítulo de expertos para la gestión de información. Y ya digamos que todo ese conocimiento es mucho más robusto, desde luego son documentos, cada ficha de esas tiene un documento de 30 páginas y tratar de resolver un poco cada una de esas fichas pues es una tarea bastante ardua. Entre lo que encontramos allí es que ellos establecen una serie de guías o unas líneas estratégicas lo llaman, y después desarrollan unas guías metodológicas. Entonces es ir conceptualizando paulatinamente para llegar a la implementación de la IDE.
Entonces vemos que es un camino sinuoso, digamos, que se debe atravesar para poder conseguir un marco por lo menos nacional o regional o departamental robusto. Entonces, para traducir todo lo que hemos visto en Cartagena, lo que se va a mostrar a continuación es, digamos, esa etapa preliminar, preoperativa, antes de entrar a conceptualizar la IDE dentro del sistema. Entonces, aquí me voy a salir un poco del esquema que les he venido mostrando. El plan de desarrollo, digamos, propone dentro de sí una plan de desarrollo actual, 2020-2023, tiene un pilar que se llama Cartagena Resiliente. Es un pilar que de hecho pues, fue conceptualizado en el año 2019 y es bastante curioso porque aplica superlativamente a lo que sería digamos, los efectos de la pandemia, ¿no? Se habló pues mucho de la palabra resiliencia y eso pues nos atañe también porque Cartagena ya había conceptualizado de alguna manera esa capacidad digamos, de resistencia, de mejora que pueda surgir en la ciudad. Busca pues dentro de este pilar garantizar enfáticamente la sostenibilidad del territorio. Tiene además una línea estratégica de instrumentos de ordenamiento territorial y dentro de este hay un programa plan de ordenamiento territorial que de hecho pues están se está elaborando el plan de ordenamiento territorial para el manejo del patrimonio y dentro de este programa nace la creación de un observatorio para producir y divulgar conocimiento basado en el análisis de información de las dinámicas urbanas, socioeconómicas y culturales de la ciudad de Cartagena para aportar a la toma de decisiones. Entonces vemos que hay pues muchas palabras clave: observatorio, producir conocimiento, divulgarlo, analizar información. Eh, pues todo está relacionado con la toma de decisiones. Está conceptualizado desde el año 2019 y hay una meta al 2023 que es la implementación. Un poco de los objetivos de la misión y la visión que va a cumplir el observatorio es producir conocimiento basado en la gestión de información sobre esas dinámicas económicas, urbanas, culturales, en el marco de una gestión pública transparente, eh, participativa e incluyente, digamos, en torno a lo que sería, digamos, la conservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, que pues es una de las banderas también de la ciudad. Tiene pues una misión y una visión el observatorio y es ser, pues actualmente está en construcción, ser una dependencia de la alcaldía de Cartagena que dinamice la gestión de información en torno a la generación, recopilación, organización y divulgación de conocimiento, incluso producción de investigación, para tomar mejores decisiones de política pública. Digamos que articulado para un desarrollo territorial sostenible, transparente y participativo e incluyente. También se ha conceptualizado dentro de la línea estratégica de la que hablábamos de Cartagena Resiliente, involucrar los objetivos del desarrollo sostenible. Hay una deuda en Cartagena sobre la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible y también una significativa ausencia o debilidad en torno a la gestión de información y la generación de políticas públicas con base en los datos. Bueno, lo mismo para la visión, es para el 2023 ya ser un espacio de articulación entre el gobierno local y la ciudadanía en general. Entonces, ahora sí, para hacer el enlace entre lo que se conceptualizó de la infraestructura de datos espaciales y lo que se busca con Cartagena es lo siguiente. Dentro de la creación del observatorio hay 3 módulos. Si lo queremos ver como una página web, que no es una página web, sino que quisiéramos verlo así, supongamos que tenemos una página web donde tenemos un módulo de un SIC, ¿sí? Tenemos otro módulo que es divulgación de conocimiento y otro módulo que es el Centro de Estudios y Producción de Conocimiento. Dentro del SIC, ¿qué se busca? La gestión, recopilación y sistematización, análisis y divulgación de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, pues asociados a las dinámicas urbanas y sociales, producidos y recopilados por entidades públicas y privadas del orden local, regional, nacional e internacional.
Eso pensándolo así como de manera abstracta, lo que podría ser un SIC o una página web del observatorio. Como digo, no es lo que se busca, pero eso nos ayuda a entender un poco este entramado de, digamos, de objetivos que se quieren cumplir. Tenemos otro módulo, pensemos en una página web, tenemos otro módulo de divulgación y conocimiento. Allí las personas podrían acceder, por ejemplo, digamos, a todo lo que se produce a nivel del observatorio, estadísticas, gráficos, estudios, publicaciones, etcétera, para aportar a la toma de decisiones de cualquier persona pues, que acceda a este y tenga pues, un acceso libre. Tenemos un centro de estudios y producción de conocimiento que también se ha conceptualizado y esto ya está articulado con la academia, con el sector, más que todo con la academia, pues, para la producción de investigación, orientado a producir conocimiento también sobre las mismas dinámicas propias de la ciudad, desde el punto de vista rural y urbano, en un contexto local, regional y nacional, pues, articulado con otros actores. Eso, desde el punto de vista abstracto, es pensar que ocurre de esa forma, pero desde luego cada módulo es un módulo completo, involucra profesionales que van a estar detrás de el centro de estudios. Lo ideal es que también tenga un espacio físico donde se alimente, digamos, se construyan esas sinergias desde la academia, desde la cercanía entre el gobierno y la misma academia, la producción de conocimiento. Los centros de divulgación es hacer publicaciones permanentemente, poder llegar a, digamos, a toda la ciudadanía desde el punto de vista tecnológico y también, digamos, de la generación de conocimiento, mmm, físicamente hablando, digamos que pueda la persona desplazarse hasta el lugar y recibir capacitación en torno a lo que se hace en el observatorio. Claro, esto también está llevado a la web, entonces por eso digo que no se queda solamente ahí. Entonces, ¿cómo se relaciona el sistema de información territorial georreferenciado, que así se quedó conceptualizado en el plan de desarrollo con el observatorio y la infraestructura de datos espaciales? Lo que se quiere es hacer esa transición entre un simple, pues perdón la expresión, no es que lo esté demeritando, sino no quedarse de pronto en un SIC y llegar a una IDE, porque los alcances son diferentes, ¿sí? Desde el punto de vista de toda la gestión de información. Entonces, tenemos unos niveles. El sistema de información territorial georreferenciado tiene un marco normativo o parte de un marco normativo. Aquí no me gustaría que se confundan porque, digamos, lo que se ha visto es que a veces no se puede como que salir de eso que se ha conceptualizado en el plan de desarrollo. En la creación de un observatorio y que debe tener un sistema de información territorial georreferenciado que se conceptualizó así, pero lo que se busca es ese escenario de la IDE de Cartagena. Pero de todas formas ambos tienen un soporte normativo. Tenemos un alcance, un nivel, digamos, nacional, un nivel, digamos, más institucional y un nivel de normas de facto. Entonces, cuando hablamos del nivel normativo nacional, tenemos, por ejemplo, la política COMPES 3585, donde se consolida la Política Nacional de Información Geográfica y la infraestructura colombiana de datos espaciales. Tenemos, por otro lado, un segundo nivel, un nivel institucional, algunas directrices que ha dado Bogotá, algunas directrices que ha dado el IGAC. Bueno, cuando es Bogotá no significa que tenga alcance para otros departamentos, pero sirven de base para, digamos, para partir de ahí en lo que podría ser la IDE. IGAC, muchas resoluciones, múltiples resoluciones que ha venido emitiendo. Una de ellas, por ejemplo, la del origen único para las coordenadas, sistema de coordenadas proyectadas. Tenemos las que nos da la ANLA, etcétera. Bueno, y son muchísimas más, no solamente estas tres o estas dos instituciones, sino muchas más. Tenemos las normas NTC e ISO. Bueno, aquí tenemos unas imágenes. Las normas NTC e ISO pues son las que le dan calidad. En NTC hay unas normas técnicas colombianas para el manejo de información geográfica que se derivan de las normas internacionales de estandarización, las normas ISO, y que son adaptadas para Colombia. Entonces, cuando se busca
crear esta IDE, se busca también tener calidad y para ello es importante asociar estas normas. Finalmente hay una norma muy importante, pues, o más que una norma, es como esos lineamientos que da UNGGIM Américas para la gestión de información geográfica. Un poco lo que sería la implementación, ya materializándolo, tenemos una IDE web. La IDE entonces involucra una etapa de almacenamiento, un módulo de geovisualización, un módulo de metadatos, un recurso web, desde luego, y un despliegue de datos. Como digo, ese es el sistema de información territorial georreferenciado que se busca dar, o que se busca suplir, y dentro de él pues tenemos la IDE que involucra estos tres escenarios, el recurso web propio y el despliegue de datos no solamente geográficos, sino también estadísticos. Tenemos además una participación de actores a nivel institucional y a nivel externo y una permanente, ¿cómo decirlo?, articulación con todos los usuarios para proveer de datos alfanuméricos y geoespaciales. Es como un beneficio en doble vía. Tanto el que provee los datos nos provee, los procesamos, como ellos mismos los reciben y toman mejores decisiones, tal vez minimizan esfuerzos, minimizan la duplicidad de información, se reducen errores, etc. Tecnológicamente hablando, el ODUS tiene estos escenarios, un escenario para la gestión de información y la conformación de bases de datos, un poco las herramientas que se emplean, pensando en software de escritorio, ArcGIS, los lineamientos o más bien los estándares que nos provee OpenStreetMap o los datos que nos provee OpenStreetMap, las bases de datos, por ejemplo, pensando en un gestor de base de datos libre, que es Postgres, software libre QGIS. Para la recopilación de datos, pues debe haber una gestión interinstitucional e intersectorial, y para ello, pues también debemos comunicarnos, cristalizándolo, por ejemplo, en la gestión de datos mediante estas plataformas. Un proceso de sistematización y valoración, ya aquí hay una generación de información, ya no solamente está el dato crudo, se ha curado, se ha depurado, se ha corregido y ya se produce información. Hay plataformas como tableros de control con Shiny RStudio, mediante Python, o un framework de visualización que es MapStore, que también lo veremos ahorita, y una etapa de publicación que involucra el acceso libre para todos. En esa línea tenemos otro escenario que sería digamos, otras tecnologías como las normas técnicas colombianas, las normas ISO, GeoNetwork para los metadatos, GeoServer para los geoservicios, framework de visualización, las tecnologías HTML, CSS y JavaScript para digamos, la misma visualización. Entonces, un proceso de publicación de datos, de acuerdos y de acceso. Bueno, esto es básicamente como la conformación de las bases de datos, la normalización y los metadatos de los que hemos hablado. Tenemos por otro lado, los acuerdos institucionales, que son las redes, divulgación, visualización. Aquí, perdón, voy a tomar acá un minutico. Listo. Los acuerdos institucionales, las redes que se generan, los procesos de divulgación y de visualización también. Un poco lo que hay en Cartagena y lo que se busca con ODUS es esta plataforma desktop, más bien desktop, es la plataforma Midas que hay actualmente y que tiene algunas mejoras que se pueden implementar a nivel del observatorio. Digamos, permitir la interoperabilidad, facilitar el acceso universal, la gestión de metadatos. Actualmente pues no existen, esa es, digamos, la plataforma más o menos oficial que hay en la ciudad, o más bien es la plataforma oficial de la ciudad, de la institución de la Secretaría de Planeación, y no hay gestión de metadatos, no hay disposición de geoservicios, el beneficiario universal no es a veces muy claro, no tiene ese alcance, y la reducción de licencias pues tampoco se está dando actualmente. Con ODUS pues vemos como las mejoras que se dan. Y finalmente los roles que juegan todos los actores en la construcción del observatorio.
A nivel de ODUS, tenemos digamos, una etapa de datos, de metadatos, de procesamiento de información y de publicación. Datos es lo que provee todos los actores. La generación de metadatos es, si tenemos el dato, tenemos el metadato para poder procesar. Si no, pues no se puede seguir digamos, este círculo virtuoso para la producción de información. Justamente, pues en esta etapa ya digamos, genera ese valor agregado para que todas las personas puedan acceder a la información, y una etapa de publicación. ¿Sí? Aquí ya se produce la información y la etapa de publicación es cuando se produce conocimiento. Todo requiere pues de unos procesos bastante rigurosos. Generación de conocimiento pues requiere de precisión y rigurosidad, por ejemplo. Lo mismo para la etapa de procesamiento. La publicación es construir una ciudadanía habilitada, entre otros. Bueno, esto es básicamente lo que se busca con el observatorio. Creo que vimos de alguna manera ese enlace que se le está dando a nivel de la infraestructura de datos espaciales, asociándolo pues con ese capítulo específico del Sistema de Información Territorial Georreferenciado. Esos son los avances metodológicos que se han tenido, como la línea base que se ha seguido para darle soporte, darle vida. Me gustaría mostrarles ya. Nos quedan 10 minutos, tal vez en 3 minutos les muestro rápidamente lo que hay actualmente, como un estado del arte de lo que hay actualmente a nivel de Latinoamérica. Tenemos acá pues un observatorio urbano desarrollado por la ciudad de Santiago de Chile, y allí vemos, por ejemplo, que este observatorio también ha conceptualizado de alguna manera su observatorio de esta forma. Tiene pues unos indicadores, unos módulos estadísticos, unos estudios y publicaciones que se dan, un geoportal, y de hecho pues aquí está pensado como una infraestructura también de datos espaciales, y unas publicaciones que se dan como a manera de investigación de actores externos. Otro observatorio en la ciudad de Bogotá, con la ciudad metropolitana, o la futura región metropolitana, que pues, ya tuvo como alcance de ley. Estuvo conceptualizada también de esta forma. Bueno, aquí es un poco corto, no lo han materializado, se quedaron un poco en la conceptualización, pero vemos que también tienen dentro de sí, dentro del observatorio, una infraestructura de datos espaciales para la región Cundinamarca-Bogotá, y vemos esa importancia de la que les hablo. Entonces, una IDE tiene dentro de sí un catálogo de objetos, un geovisor y un gestor de metadatos. ¿Sí? Pero esto pues está soportado sobre esos estándares que veíamos y esos lineamientos de la gestión de información, o del marco de gestión de información de las Naciones Unidas, de las normas de facto, las normas de oficiales, y de esta forma pues tiene alcance de infraestructura. ¿Sí? En Ecuador pasa lo mismo. Ellos tienen, digamos, a nivel país, tienen una IDE ya implementada, donde tienen unos visores, tienen unos catálogos de datos geográficos, nombres geográficos digamos, para toda la información que producen, y las descargas geográficas, todo con estándares. Entonces vemos acá, por ejemplo, la descarga de información de cartografía, mediante, bueno, levantamientos con GNSS de datos, información también temática, no solamente cartografía básica, sino temática, disposición de geoservicios. Todo esto se puede consumir servicios WFS, WMS, WMTS, etcétera, CSW de catálogos. Y pues esto es una gran ventaja porque permite la interoperabilidad. Yo simplemente accedo desde QGIS, copio este geoservicio y ya puedo consumir los datos. ¿Sí? No necesito descargar la capa, no necesito tal vez convertirla de Shape a GDB y poderla ver por allá en otro software. No, nada de eso, pues esto es lo que permiten las IDE. Los geovisores, aquí ya hay geovisores. Estos de hecho se alimentan de estos geoservicios, simplemente consumen los geoservicios y pues tienen unas mejoras dentro de la visualización del mismo geovisor. Y tenemos acá la gestión del catálogo de datos y incluso de metadatos, digamos, los conjuntos de datos que se tienen.
Es un poco para mostrar las plataformas web. ¿Qué se piensa para Cartagena? Igual se piensa un servidor, este lo tengo acá de manera local. No sé si lo puedo ver. Acá de manera local tenemos pues un servidor. Bueno, aquí hay como una serie de capas pues ahí como de prueba de aeropuertos, división político-administrativa, etcétera. Este es un servidor de capas a nivel web. A nivel de framework de visualización tenemos a MapStore, por ejemplo, si queremos ya tener un visor propio, entonces tenemos a nuestro MapStore, eso también está aquí de manera local, y es un poco lo que ha hecho Ecuador también con esta interlocución entre el software, ¿sí? Ahí es donde hablamos de interoperabilidad. Por ejemplo, aquí en este módulo vemos geoservicios, permítame acá, catálogo. Bien, aquí por ejemplo vemos servicios de catálogo CSW, ¿sí? Y tenemos otros módulos, servicios WMS, WMTS. Simplemente es tener en el servidor de capas los datos, disponerlos como geoservicios. Aquí lo vemos como un servicio, por ejemplo, WMS. Se consume desde MapStore. Y así no duplico datos, no duplico servidores, no duplico almacenamiento. Y la gestión de catálogo de objetos y de metadatos. Aquí hay un ejemplo, también con el framework de GeoNetwork se puede hacer ese conjunto de catálogo de objetos. Aquí vemos pues algunos ejemplos de lo que hay, un poco la información del metadato, se puede descargar el metadato, vemos aquí todo el metadato que se ha construido en HTML, perdón, en XML, ¿sí? Y bueno, eso como para mostrarles un poco el panorama de esa transición y ese enlace que se da pues, entre las infraestructuras de datos espaciales y la voluntad institucional que tiene la alcaldía para darle alcance a lo mismo. Bueno, me pasé ahí un minuto, son las 5:54. Elizabeth, no sé si, yo creo que ya de pronto si hay preguntas pueden adelante hacerlas y con gusto estoy para escucharlos. Carlos, muchas gracias, súper interesante. Chicos, ¿alguna pregunta, dudas? Buenas tardes, ingeniero. Me quedé maravillada, de serio que sí. Quisiera saber, ¿estos observatorios se pueden aplicar en cualquier parte del país? Sí, ese es el objetivo. Bueno, más que el objetivo del observatorio, el objetivo de la IDE es esa, tener por lo menos alcance a cualquier región del país, a cualquier municipio que tenga la disponibilidad y tal parte de los recursos para ello. Entonces los observatorios son muy útiles, son muy necesarios y incluso hay un observatorio, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, el observatorio inmobiliario, que puede incluso hacer uso de las infraestructuras de datos espaciales y creo que sería un poco más robusto. Entonces, por supuesto que sí, ese es el objetivo y como ven, pues es libre, es software libre y ya solamente es tener capacitación y el uso bien de los estándares y de la tecnología adecuada. Ingeniero, pues yo estoy maravillada. Sugeriría que volvieras con más tiempo, más seguido, para que fuéramos ampliando un poco más los temas. Carlos, pensando, por ejemplo, pues como este es un semillero de investigación, como qué tema los chicos y las chicas podrían empezar a investigar para comenzar como en todo este tema. Listo, les voy a mostrar algo que tal vez es de interés para los participantes y es lo siguiente. Ayer estaba en una presentación, bueno, el lunes había una presentación del director del DANE, que de hecho pues era como un encuentro de ingenieros catastrales, un poco pues para los egresados de la Universidad Distrital, donde él participó y nos mostró o mostraba un poco lo siguiente que ya les voy a mostrar y que es de interés, pues lo digo por lo siguiente. Aquí vemos, esta lámina la mostró el ingeniero, perdón, el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, y vemos acá que la infraestructura de datos espaciales incluso
está estrechamente relacionado también ya les muestro un minuto, rápidamente. Listo. Entonces, esto es nuevo. Miren, aquí pueden observar la nueva gobernanza de la infraestructura colombiana de datos espaciales con un enfoque de la teoría del conocimiento geoespacial. En el COMPES 3585 se conceptualizó la infraestructura de datos espaciales y hasta ahora, casi que 11 años después, se le quiere dar vida desde el punto de vista legal. A veces si no existe como esa delimitación legal, pues el COMPES es es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, pero se queda solamente como digamos, en la investigación y en el diagnóstico. Pero la materialización, pues la podríamos solamente ver desde el punto de vista de los decretos, de las resoluciones o de pronto algún alcance de ley. Para el DANE creo que va a tener un alcance de resolución y en ese sentido van a conceptualizar la IDE para aportar al catastro multipropósito. Y por eso él presentaba esta lámina. Esta lámina muestra que hay una infraestructura colombiana de datos espaciales a la cual se le va a dar vida para soportar la generación de información relacionada con el catastro multipropósito. Y esta política de catastro multipropósito, que de hecho hoy salió una nueva resolución del IGAC sobre el catastro multipropósito, un poco los lineamientos, aquí también la voy a mostrar rápidamente. Yo la tenía por acá está. Por ejemplo, acá dicen, se actualiza la reglamentación técnica para la formación, actualización, observación y difusión catastral con enfoque multipropósito. Pues obviamente no la he leído completamente, pero leí un poco el objeto y todo está estrechamente relacionado. Entonces, si se fijan, ya hay como tal vez como está orquestado, digamos, institucionalmente hablando, la generación de políticas y de estándares, y tanto tecnológicos como normativos para aportar al catastro multipropósito. Y pensando un poco en esa pregunta que me hacen, creo que el escenario es superlativo. Encontramos que si hay de interés, por ejemplo, para la región de Antioquia, un observatorio tal vez de cómo está el estado del catastro a nivel del departamento, pues se pueden apoyar, por ejemplo, en lo que ya ha venido desarrollando la infraestructura colombiana de datos espaciales, digamos, todo lo que tiene que ver con la disposición y ese enfoque multipropósito de los diferentes municipios del departamento. Centrarse, por ejemplo, en algún tema en particular, un tema de vivienda, de infraestructura. Sí, digamos que todo depende como del alcance que se le quiera dar, pero pues creo que las personas acá presentes son las más interesadas desde el punto de vista de la gestión catastral, de continuar con la investigación y de enlazar y encaminar como todas las tecnologías y todas las normas que hay disponibles. Ya solamente es empezar y aunar esfuerzos pues para materializarlo. Desde la misma pues, universidad se quiere o se quisiera de pronto tener ese alcance. De pronto así puedo contribuir en algo a la pregunta, Elizabeth, no sé si Sí, Carlos, bastante. Muchas gracias. Vale. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedamos claros? Con más preguntas, necesitamos la fase 2, Carlos, para para todo lo que explicaste. Sí, toca una segunda fase. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? O damos por terminado entonces. No, profe, que programe de una vez cuando vuelve. Hay que hablar con él, cuando nos da la segunda versión. Tema muy grande ese. Sí, es un proyecto muy grande y muchísimas cosas que se pueden aplicar y que también pueden conocer. Entonces hay que hablar con Carlos Eduardo por allá en privado, a ver cuándo nos puede dar la segunda fase de esta charla. Claro que sí, con todo gusto. Si me invitan, yo estaré. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchachos, entonces damos por terminada la conferencia del día de hoy. Le agradecemos mucho al ingeniero por toda esa nueva información que nos ofreció, más conocimiento, más cosas que podemos hacer desde nuestra carrera.
Bueno, y muchas gracias por la compañía y por la presencia de todos y todas. A ustedes, con todo gusto, estoy con mi correo electrónico si tienen dudas en otros aspectos para apoyarlos en lo que pueda. Con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, que descansen, que estén muy bien todos. Gracias, Elizabeth. Feliz Hasta tarde. luego. Gracias. Que estén bien. Hasta Gracias. luego.